Una de las ondas expansivas provocada por la Guerra Civil Española fue la migración de intelectuales españoles a nuestro país. Para Alfonso Reyes fue, sin hipérbole, una fertilización de nuestra cultura en los momentos de angustia que vivía el mundo y exigía conectarnos como antídoto contra la barbarie con las ideas fundamentales de alcance universal. De manera oportuna, nos dice, enriquecieron al Fondo de Cultura Económica y a la Casa de España, que se habría de convertir en el Colegio de México. La transcultura tiende puentes, enriquece el tejido social. Desde el siglo XVI comenzó la emigración afroamericana hacia México. Esta historia se remonta cuando llegaron de manera forzada para ser esclavos. Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, unos 12.5 millones de africanos fueron trasladados a América para trabajar en zonas mineras, plantaciones y ranchos. Hoy, María Elisa Velázquez, investigadora y titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural en México, nos cuenta acerca de esta importante migración, que comenzó en su mayoría de manera forzada. Doctora María Elisa Velázquez, bienvenida a este espacio de Transcultura. Gracias por invitarme. Doctora, usted es experta en este tema que tiene muchas raíces y es muy difícil de abarcar, que se trata de la migración afroamericana hacia México. ¿Cuándo empieza esta historia de los migrantes afroamericanos a nuestro país? Empieza desde el periodo colonial, digamos, empieza con la conquista de México Tenochtitlan. Es decir, desde 1521, Cortés y varios de los conquistadores vienen con personas de origen africano, algunos que habían nacido en la península ibérica, pero otros que venían del continente africano, algunos esclavizados y otros libres. Entonces, el traslado era como se acostumbraba ya en la época, que era tomar a esclavizados en las costas de África. Muchos venían de partes del centro o de tierra adentro del continente africano. Eran tomados, eran vendidos a los portugueses, que tenían el control del comercio en ese periodo, y después eran distribuidos a distintas partes de América, en este caso de la Nueva España. Entonces ellos llegaban capturados de manera forzada, o sea, secuestrados arbitrariamente, y es obviamente una migración forzada la que se vive por estas mujeres, hombres y niños, pues durante casi 3 siglos, ¿no? A México, a partir del siglo XVIII empiezan a llegar pocos, pero digamos que mediados del XVI, XVII y principios del XVIII hay un flujo importante de africanos, de africanas a nuestro país. Hay que ubicar un poquito la época. Pertenecían a distintos grupos étnicos. África es un continente muy vasto y como América Latina había muchísimos grupos, se hablaban muchísimos idiomas y tenían bagajes culturales importantísimos, o sea, como los mandingos, como los brans, como los wolofs, o sea, había los bantús, entonces hablaban distintos idiomas. Claro, ellos llegan un poco secuestrados, sin posibilidades de reproducir como tal sus culturas de origen, pero sí las reproducen, ¿no? Junto con las poblaciones indígenas que siempre fueron, por supuesto, mayoría, ¿no? Una mayoría importante. Decíamos hace unos momentos, el 98% de la población durante el periodo colonial era indígena, pero el 2% llegó a ser africana y afrodescendiente y solo el 1% europeo. O sea que esta idea de la tercera raíz que tantos años estuvo presente, que era importante porque había que reivindicar la presencia afro, en realidad los africanos y sus descendientes fueron la segunda raíz, ¿no?, más importante en México.
Según datos del INEGI, para el año 2020, en México vivían 2.576.213 personas que se reconocieron como afroamericanas, lo que representa el 2% de la población total del país. Población concentrada en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Por su parte, la doctora María Elisa Velázquez siempre tuvo cierto interés por esta comunidad. Sin embargo, en la década de los 80 su vida cambiaría, pero no así sus intereses, porque contrajo matrimonio con un hombre de Senegal. Fue en ese momento que su interés fue más profundo y sus vivencias con estas tradiciones, cultura y costumbres las tuvo de manera más cercana. ¿En qué momento de su vida usted quiso iniciar en esta investigación que realmente es profunda y es muy interesante? Yo, Norma, empecé a trabajar en un proyecto donde en los archivos, soy historiadora y antropóloga, me encontraba con esclavizados continuamente, en Oaxaca, en Michoacán. Entonces me empezó a interesar el tema, estaba cursando la maestría y me di cuenta que había poca información sobre las mujeres esclavizadas. Aguirre Beltrán hizo una gran investigación, un antropólogo de los años 50 del siglo pasado, pero no había de mujeres. Entonces me empezó a interesar ese tema y realicé una investigación sobre las mujeres de origen africano, esclavas y libres, aquí en la Ciudad de México. Luego me casé con un senegalés, tuve un hijo y entonces ya mi vida, digamos, personal y mi vida profesional se abocaron completamente al tema, porque claro, cuando uno tiene una relación tan personal, tan íntima con un afro y además tiene un hijo, empieza a percibir y a ser más sensible a la discriminación, al racismo y a todos estos problemas que se enfrentan en una sociedad como la mexicana, que ha tenido negada y menospreciada por siglos la presencia africana. Tal vez este tema de discriminación se seguía dando y lo tenemos aún. Hay que recordar que en la época virreinal había mucho intercambio entre las poblaciones indígenas y afros, pero a partir del siglo XVIII, XIX, cuando México se hace una nación, empieza a estar presente esta noción de las razas, que es una noción completamente absurda. Las razas las desarrollan los naturalistas para explicar la división de los grupos humanos, que es completamente falsa, pero además adjudican que los grupos humanos más oscuros son inferiores y los más blancos son superiores, ¿no? Esto se hace en gran medida para justificar el tráfico de personas esclavizadas, que tiene su auge entre finales del XVIII y principios del XIX. Entonces, ahí empieza a haber un desarrollo del racismo muy importante en todos los países y México no es la excepción. Entonces, en México lo que pasa es que se niega la presencia afro. Vinieron muy pocos, no tuvieron importancia, se mezclaron y ya casi no hay, ¿no? Cosa Hasta que es completamente falsa. Esta mezcla de aquella época cuando llegaron afrodescendientes y las indígenas, ¿qué fueron creando juntos? Fueron creando comunidades complejas culturalmente y muy ricas. Por ejemplo, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Ahí hubo poblaciones afro que llegaron desde Veracruz, otras llegaron de Acapulco, otros eran cimarrones que habían huido. Y entonces en la Costa Chica se desarrolla una cultura junto con las poblaciones indígenas muy característica, ¿no? Que hoy en día se reivindica como afromexicana y que tienen bailes, expresiones culturales muy propios, ¿no? Como la danza de diablos, que ahora es casi una forma política de representar sus orígenes, y muchas formas de hablar, por ejemplo, muchas denominaciones que se han estudiado podrían ser de origen africano. ¿Cómo cuáles serían? Como, por ejemplo, chirundo, que quiere decir andar desnudo, ¿no? Andas chirundo, o andas chimeco,
quiere decir sucio, no te has bañado, ¿no? Esas son vocablos que según un etnomusicólogo muy importante, Rolando Pérez, podrían tener orígenes quimbundú, o sea, de un idioma del Congo. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. La palabra bachata es de origen africano y se refiere a una fiesta, una pachanga animada entre amigos. En los países latinoamericanos, la palabra bachata se usa para referirse a reuniones sociales en las que por supuesto lo primordial era la música y el baile. Para hablar de la historia de la bachata como ritmo, es importante conocer que es originaria de República Dominicana. Su anatomía sonora mezcla ritmos como el bolero, el son cubano y el merengue. Ahora cuando bailes o solo escuches bachata, ya sabes de dónde viene el nombre y el ritmo. La doctora Velázquez, quien además es profesora sobre el tema de afrodescendientes, patrimonio y diversidad cultural en México, en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y quien además recibió desde el 2017 la distinción como Cátedra UNESCO, asegura que la riqueza de la cultura de los africanos va mucho más allá de sus usos y costumbres, y reconoce el avance que ha habido en México para la disminución de racismo y la xenofobia, además de otras formas de discriminación que afectan a los migrantes, sobre todo afrodescendientes en México. En el año 2024 que nos encontramos, ¿ha cambiado esta forma de ver a los afrodescendientes? Ha cambiado mucho, Norma, porque ha habido un movimiento muy importante desde los años 90, justo, que comenzó en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, de los pueblos afromexicanos, y hemos logrado muchas cosas que antes ni soñábamos. Hemos logrado tener un censo que hace la pregunta de si somos negros o afromexicanos o afrodescendientes, que el último censo 2020 registró que alrededor casi de 3 millones de personas se reconocían como afromexicanas, afrodescendientes o negras. Tenemos también la inclusión de la historia de los afros en los libros de texto, cosa que no había y que era una de las demandas importantes. Y también se reconocieron en el artículo 2 a las poblaciones y comunidades afromexicanas. Y apenas hace unos días se hizo el reconocimiento ya de una ley nueva que mandó el presidente López Obrador al Congreso para hacerlos a los indígenas y a las poblaciones afromexicanas sujetos de derecho público. Y esto cambia muchísimo el escenario de las posibilidades que tienen estas comunidades y estos pueblos. Entonces ha habido varios logros muy importantes. Estas nuevas leyes y reformas van a hacer que crezca esta cultura, estas raíces. Yo creo que sí va a lograr que estemos orgullosos, las y los mexicanos, de este pasado que tenemos, que lo conozcamos, que lo apreciemos y que lo valoremos. Y que la gente afro, o que tiene la piel más oscura que otros mexicanos, se sienta orgulloso de ese color de piel, de las costumbres de sus posibles ancestros, del origen de donde vinieron, y la no discriminación y el antirracismo lo que posibilita son sociedades más empáticas, más equitativas, ¿no? Donde ser de diferentes orígenes enriquece la cultura de las y los mexicanos y no la empobrece como se pensaba antes. Y justo para allá iba esta migración que llegó hace 200, 300 años, enriqueció a nuestra cultura. Muchísimo. Tenemos varias deudas con las poblaciones afros. Primero, la parte económica. O sea, son personas que vinieron a trabajar y de manera muy, muy dura y
y muy fuerte, ¿no? Tenemos también deudas culturales, porque ellos participaron en la formación de formas de ver el mundo, música, danza, alimento, en fin, ¿no? Y por supuesto, también en la lucha por la independencia. Por ejemplo, Vicente Guerrero, que es un líder importantísimo en la historia de México, era un mulato, era un afrodescendiente. Pensamos que a lo mejor Morelos también lo fue, aunque no tenemos ninguna fuente todavía veraz que nos documente esa información, pero muchos afrodescendientes participaron en las guerras de independencia. ¿Usted pudo o tuvo la oportunidad de adoptar alguna de estas costumbres de allá? ¿La alimentación? No, la alimentación es maravillosa. Bueno, Senegal tiene a muchos grupos culturales, entonces la comida es maravillosa. Hay comida hay un encacahuatado que es muy rico, se come mucho el pescado, se usan mucho las especies, en fin, hay una diversidad de comidas. Para el menú del día, hará un platillo muy reputado y apreciado, un gran clásico del restaurante de Songhai. On prend ça pour faire la sauce d'arachide au champignon là. On va bien laver ça. Mientras los hongos se rehidratan, los trozos de pollo se ponen a cocer 20 minutos en un caldo aromatizado con una mezcla de especias, ajo, cebollas y jengibre. Esta cocción suaviza la carne. Después se pasa a la sartén para dorar los trozos. Ça prend au moins 15 minutes de feu. Après, on va secouer ça et mettre ça dans la soupe d'arachide. François pasa a la preparación de la pasta de cacahuate. Ça, c'est le bouillon de poulet. On va ajouter un peu de tomate pour faire diluer la sauce. Ça. 2 cucharadas de pasta de especias, un poco de ajo. El equilibrio de sabores se ajusta en cada paso de la preparación. El último toque que toda buena salsa beninesa debe tener. Avec la sauce d'arachide, on met des piments verts entiers. Le goût est très délicieux, mais après à la table, c'est pas bon. Je ne sais pas après. El pollo se agrega a la salsa en el último momento. Los hongos que se cocinaron durante 15 minutos por separado se agregan aquí. Ahora un poco de caldo para dar más textura a la salsa. Y está listo. Han pasado 4 siglos desde aquellos primeros afroamericanos que llegaron a México. Hoy en día se ven forzados a salir de su país debido a la política migratoria de la Unión Europea, la pobreza, cuestiones de salud, guerras civiles y la hambruna. María Elisa Velázquez asegura que la nueva oleada de africanos que ha llegado a México fortalecerá ambas culturas, por lo que debemos estar abiertos para recibir lo que estos migrantes nos puedan dejar, ya que estamos próximos a ser parte de las nuevas generaciones de afrodescendientes. Ahorita me estoy poniendo a pensar en tal vez los estados en donde llegaron estos primeros personas africanas. Tal vez lo que tienen ellos, ese físico, ese gusto por el baile, el ser muy llamativos, muy felices, ¿tiene algo que ver con esta cultura? Pues, ¿Lo traen en la sangre? No, no lo creo. Eso, o sea, las poblaciones africanas pueden tener, o sea, se han hecho muchos estereotipos, ¿no? De que son más joviales, que les gustan los ritmos, que son más sensuales, pero son eso, son estereotipos. O sea, hay
hay mujeres afros o hombres afros que son menos, son más recatados o son personas que no bailan o que son, o sea, los africanos y afrodescendientes tienen las mismas capacidades que cualquier grupo o cualquier ser humano, ¿no? Entonces, esta idea de que son mejores para bailar o mejores para cantar o para los deportes es uno más de los estereotipos que hemos cargado por siglos. Los afrodescendientes son buenos para todo, y los africanos, para ser líderes, para ser políticos. Ahora tenemos en el Congreso de la Unión a una mujer afromexicana como diputada, ya tuvimos a una senadora, y son intelectuales, son científicos y son políticos. En los últimos años hemos visto una gran llegada de migrantes a México, a la Ciudad de México. ¿Qué pasa con esta nueva migración que viene de allá? Claro, es una migración muy importante, afrodescendiente. Vienen personas de Haití, vienen personas de Centroamérica, muchas de Venezuela, de Honduras, también afrodescendientes. También vienen personas de África, de Camerún, del Congo. Y bueno, ellos en principio la mayoría de estas personas solo quieren cruzar México para llegar a Estados Unidos, pero por X razones y porque es difícil entrar a Estados Unidos se quedan en México. Ahora vemos muchos, por ejemplo, haitianos trabajando en muchas labores en México, ¿no? Y yo creo que esta nueva migración también va a enriquecer a México. Y por eso tenemos que estar más alertas contra el racismo y la discriminación. Porque estas personas están quedándose en nuestro país, aportando trabajo y además uniéndose otra vez con mexicanas, con mexicanos y creando nuevos afromexicanos, nuevas generaciones de afromexicanos. Y yo pienso que la diversidad cultural y de grupos siempre enriquece a los pueblos. Doctora, ¿algo más que desea agregar a esta entrevista? Pues no, muchas gracias, Norma. Solo decir que la herencia africana en nuestro país es fundamental para entender nuestra historia y que necesitamos sentirnos orgullosas, orgullosos de ese pasado. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio de Transcultura nuevamente. Gracias a ustedes. Mufoli Bello es una artista plástica de Benín que busca en sus narraciones visuales fusionar la pintura, la fotografía y el arte digital para sumergir al espectador en una espiral de reinterpretaciones de la identidad y la feminidad. Además de ser un artista que domina gran variedad de técnicas como pintura, animación e instalaciones, Mufoli también tiene una maestría en Derecho Laboral Internacional y experiencia en las industrias legal, de fotografía, escritura, artes visuales y periodismo. Mufoli Bello comienza a ver despegar su carrera artística tras ser una de las ganadoras del programa de residencia de la Ciudad de las Artes en París y ser seleccionada junto al escultor Kifuli Dussault para exponer su obra en la delegación de la Unión Europea en Benín. La artista considera que la figuración de la mujer africana es extremadamente pasiva y que esto solo contribuye a normalizar su situación. Por ello, explora esta dualidad presente en la representación generalizada de las mujeres negras como trabajadoras y vulnerables, para revertir la composición y acercar en sus creaciones una feminidad orgullosa y desafiante. Presenta sus obras donde el color azul es una constante, representando tanto la fuerza como la pureza y la conexión cultural, inspirada en la tradición yoruba, donde el índigo es un color simbólico. Bello utiliza esta tonalidad para reimaginar y celebrar la identidad femenina africana desde una perspectiva poderosa y moderna.